Buenos días, hoy es la última clase de la semana y nos quedarían 2 semanas pendientes nada más de clase y luego ya sería el examen, ¿no? Ya estamos casi por concluir el primer cuatrimestre que se ha ido súper rápido y pues espero y a pesar de la modalidad en la que están trabajando, espero sí estén conformes con lo que han avanzado. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy que es vocabulary. And the topic was real friends. The last 2 classes we had, the first one was of speaking, and then the other one was of grammar. And if I remember right now that we didn't get to finish, that I actually asked you to finish. Well, not I didn't ask you, but that we were gonna conclude it this week. So let me open that presentation because I got confused and I opened the one for this week. It's okay. Wait, here it is. Okay, so this is the presentation we were working with last class. Es con la que estuvimos trabajando la clase pasada. So let me know when you're able to see it, please. Díganme cuando ya puedan verla. Listo. Thank you. I'm trying to. Okay, so I'm gonna go to the here. We stop here. And if I'm not wrong, we got to do till number 7. No me acuerdo. A ver, recuerden ustedes en qué inciso nos quedamos. 7, 8, 9. En el Vamos, 8. Sí, pero fue en el 8. en el 8. Ok. So, vamos a empezar entonces con el 8. So, you guys help me to make these sentences, please. I'm gonna write it so we don't waste that much time para no perder tanto tiempo porque ya tendríamos que estar en la otra, okay? So, let's first identify, in this type of exercise, en este tipo de ejercicios, the first thing we need to do is identify the subject, then the verb, the complements, and of course the adverb because we also have to use the adverb here, right? Entonces, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Doctor, the doctor. The doctor. So I'm going to start with the doctor. Antes de identificar el adverb, vamos a encontrar el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Half. ¿Cuál? Half. Half. Half significa mitad. So, Often. often es un adverb. Busquen el verbo. The doctor is here. Is that here? Here es una preposición. 7. Ay, no se pasen. Ay, ¿cuál es? Is. ¿Cuál? At. The Is. doctor is. 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 Is es el verbo. Verb to be también es un verbo, recuerden. Ok, entonces, de acuerdo a la regla que les expliqué en la clase pasada, ustedes díganme, cuando tengo el verb to be, ¿dónde voy a colocar el adverb? Después del verb to be. Después del verb to be. Entonces aquí voy a poner the doctor is. Ahora sí, ¿cuál es el adverb? At. Half. Ahorita me lo dijeron. The doctor is at. No, the doctor is
half. Busquen el adverb, please. The doctor is Here? half No, of half, no. Often. It's Often. Good. often. The doctor is often what? half. Is often half. A ver, eso es necesario que recuerden también cuando vimos lo de las horas y eso. Entonces hay que tratar de primero armarla antes de... A ver. The doctor is The doctor is often... at Is often where? Past. at Wait. Is often where? ¿Qué ibas a decir, Karime? the doctor is often at Ok, voy a seguirles el rollo. Is often at what? no, por favor. The doctor is okay, yo creo según que va, the doctor is often at here. No, No. dice cómo se va a poner half set. Acuérdense de la hora. ¿Cómo hago las horas con half, con past, con... Past. Es past. Ok. Creo que Is es often the doctor is often here at Often here. past 7. half seven. Seven Is half often here at... seven past. Doctor is often here at ¿At qué? 7 half past. 7 half past. Sure. Acuérdense Half que past cuando... seven. ¿Cómo? Again, please. Half Half past past seven. 7. Half past 7. Primero van los minutos, que en este caso es la media hora, y luego va el past, y luego la hora que me indica. Entonces, así es como queda. Sujeto, verbo, adverbio, y los complementos. The doctor is often here at 7:30. Yes? Okay. Vamos con la number 9. Let's go with number 9. What is the subject in this sentence? The what? Boat The boat leaves leaves. Pero, a ver, busquen el adverbio. En este tipo de verbos, con los verbos de acción, primero se coloca el adverb. never leaves. Never leaves. Okay, the boat never leaves what? Never leaves. Here? Here too. Never leaves from here. From here. From here. Ahora, Karime, tú dijiste la palabra tour. ¿Dónde vamos a colocar tour? Entre from to here. From to here. Ok, más bien, miren, les voy a hacer la función de la palabra tour en este contexto. Es un adjetivo. Entonces me va a describir al sustantivo. ¿Cuál es mi sustantivo en esta oración? ¿Cuál es mi sujeto? The boat. Ajá, so ¿dónde lo voy a poner entonces? Después del boat. Después de The boat tour. At the boat tour. The The boat boat tour. Ajá, el bote turista. Right? Next, es una pregunta. So, en las preguntas, primero necesito un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? El do. Do. you. Ok. Y luego, sujeto. ¿Cuál es el sujeto? You. You. ¿Dónde está you? Ok, do you. Y luego,
Go. Go. To. Do you go? Often. ¿Dónde se coloca el adverb? Perdón. Do you go to? Niños, no sé si me están poniendo atención. Sorry que les diga niños, pero es que también le doy clase a niños y se me queda la costumbre, perdón. Ok. Cuando son verbos de acción, como en el caso de go, primero tengo que colocar el adverb. Cuando es con el verb to be, sí va después. Verb to be, después del verbo, que es am, is, are. Cuando son verbos de acción, antes del verbo. Entonces, ¿cómo queda esta oración hasta este punto? Often. Do you often go? Do you often go? Do you often go to To that bar. a snack bar? To the snack bar. That. Okay, do That. you often go to that? ¿Es that, no? That, That, no that, right. that snack bar. Ajá, very good. Ya le vamos agarrando el rollo entonces. 11. What is the subject? Kim. Kim. Kim Kardashian West. No, just kidding. Kim what? Kim. Gets. Gets is a verb. Okay. Remember, we have an adverb. Kim on. Recuerden colocar siempre el adverbio antes que el verbo. Please, no se les olvide. Sometimes. Kim sometimes. Thank you, Lara. Kim sometimes what? Gets up. Gets up. Kim sometimes gets up. No. On. On what? On weekend. Ok. Hay que checar las palabras que todavía me sobran. Tal vez me caben por ahí. At 11. At 11. Kim sometimes wakes up at 11. When? At weekend. At the weekend. El at es para la hora, ¿qué no? El at Y es para la on hora. es para días. No, no. Entonces, Kim On sometimes the wakes up weekend. on the weekend. Ajá. The weekend. On the weekend. Sometimes gets up at 11. Good job. Ahí vamos. No importa cuánto se tarden mientras les quede claro cómo va. Ok. Última. What is my subject? My My what? watch. Okay, my watch. Isn't correct always. Isn't Isn't always always correct. Isn't always correct. Recuerden que isn't es verb to be, por eso coloco el adverb always después del verb to be, okay? My watch isn't always correct. Miss, Dime. ¿cómo es que siempre en los exámenes me equivoco en las como, ¿cómo se le puede decir? Como en las reglas, cuando pregunta, ¿cómo debe de, ejemplo en este ya ve como que me cuesta que me quede claro de que, güey, ¿qué va primero? Sujeto, no sé qué, no sé qué y no sé qué. Ajá. Entonces, ¿cómo, en este caso, cómo va? El orden es... Cuando es con un verbo de acción, y los verbos de acción son todos los verbos que no son el verb to be. Cuando es con verbo de acción, inicio con sujeto, sigo con adverb y luego con el verbo. Y cuando es con verb to be, es primero el sujeto, verb to be y luego el adverb. ¿Ok? Pues cuando es pregunta, primero voy a empezar con el auxiliar y luego pues el sujeto y luego ya iría el adverb y el verbo cuando es con acción, right? Y es lo mismo, nada más pues, dependiendo del orden de una pregunta normal, vas a colocar el adverb ya sea antes o después del verb to be o del verbo normal, del verbo de acción, ¿ok? Ok. Vamos a hacer más ejemplos. De hecho, esta presentación se las compartí, la pueden revisar. Aquí también viene la estructura. Ok, un ejercicio más para repasar y que nos quede un poco más claro.
Por ejemplo, aquí me dice, no importa, porque por ejemplo, ya ven que en el primer cuadro les puse los porcentajes. No es necesario como que sea obligatoriamente, porque en realidad son aproximados. O sea, por ejemplo, aquí donde me dice 80%, si me dices un adverb que acá no diga 80, por ejemplo, déjenme si me puedo regresar. Vamos rapidito a ver la primera diapositiva de esto. Por ejemplo, si en la oración dice 80%, y tú en lugar de decirme normally me dices often, está bien, porque en realidad son aproximados, no es como que, no, es un día más, ya no puede ser often, o sea, en realidad no, porque es un aproximado, right? Entonces, si yo te digo 80%, da lo mismo si me dices often, si me dices frequently, si me dices normally o si me dices generally. Incluso pudiera pasar por esa misma categoría usually. Pero, por ejemplo, always pues no queda en 80%. Sometimes tampoco, porque sometimes es menos que un 80% en actividad, por ejemplo. Y pues never, seldom, eso es pues mucho menos, porque es mucho, mucho menos, right? Entonces, digamos que si yo te digo 80%, aplica usually, aplica normally, aplica generally, aplica often y aplica frequently. O sea, todo lo que está aproximado, right? O igual si yo te digo 5%, pues también pudiera aplicar hardly ever, rarely, seldom, porque están aproximadas, ¿sí? Las únicas que son o esta o lo otro es always o never. Always y never, pues always 100%, never 0, right? Las demás pueden combinarse, ¿ok? Entonces, vamos otra vez al ejercicio de acá. Por ejemplo, en la número 1 me dice 0%. Okay, so if it's 0%, so then it means that it's never. So I never get up early. Number 2, I have breakfast with my family, 100%. ¿Dónde voy a colocar el adverb en esta oración y cuál adverb es el que me sirve? Always. ¿Y dónde lo voy a poner? Después de la I. Ajá, entonces ¿cómo quedaría? I always have breakfast. I always have. Muy bien. Por ejemplo, I always have breakfast with my family. Probablemente me digan, ay, no puedo decir I have always. Sí, pero ese ya es presente perfecto. I have always had breakfast with my family. Siempre he tenido desayunos con mi familia. Entonces, allá es otro tense, no hay que confundirnos tanto, ¿ok? Cuando es un verbo normal, va a colocarse el adverb antes del verbo. With my family. Ok, número 3. It says, my father needs a newspaper on Sundays. ¿Cómo puede quedar esta oración y dónde iría el adverbio? Normally. Normally. My father normally, okay. Normally what? Reads Reads a newspaper. A newspaper, right? on Sunday. Muy bien, entonces creo que ya va quedando más claro. Thank you. I'm going to be asking individually. A ver, les voy preguntando en específico para ver si todos estamos en el mismo canal, ¿ok? 4. Millán, dime Millán. ¿Qué adverb te sirve con 60%? Un aproximado, por supuesto, con la número 4. Often. ¿Y dónde lo pondrías? Where we direct. A ver, lee la oración con el adverb que agregaste, por favor. We're often. We're often tired, right? We're often tired. Porque recuerden que el verb to be así es como se aplica. Primero es el verb to be y luego el resto, right? We're often tired in the morning. Bueno, como es 60%, pudiera ser porque no que te sirva el often, pero yo diría que a lo mejor te sirve un poquito más sometimes, porque often es más seguido. Sin embargo, pues sí, pudiera ser, aplicaría.
pero digamos que sometimes es como que la mitad. Entonces, como 60 está más cerca de la mitad, por eso te sirve un poquito más sometimes. ¿Ok? Número 5. A ver, Tequila, can you help me with it, please? Hola. Es seldom, ¿no? Ahí seldom Seldom. Go to bed, etc., right? I seldom go to bed. Go to bed up before 11. Seldom. Very good. Seldom go. 6. 0%. Pedro. Never. Entonces, ¿dónde lo pondrías? I never drink coffee. Excellent. Muy bien. I never drink coffee. 7. Quiñones. Dígame. ¿Cómo pondrías y qué adverb pondrías en esta oración? Pondría el... a ver, ahí voy. Déjenlo checo. El de... ¿Qué porcentaje trae? 40. Que es antes de sometime. Sometimes puede aplicar, también. Porque 40% es como la mitad de las veces, entonces sometimes aplica para eso también. Ok. Pudiera ser rarely también, pudiera ser... Bueno, pues tú dime mejor, porque tú me tienes que decir. Sometimes. ¿Cómo lo pondrías entonces? ¿Dónde? ¿Cómo quedaría la oración? Nicolás. Ujú. Sometime late. Muy bien. Hay que darnos cuenta que la S en Nicolás funciona, es el is, right? Solo que está contraído. Muy bien. Number 8. Veamos. Let's see. Hector. Sería my sister Ujú. sometimes calls me in the Muy bien. My sister sometimes calls. Ok, ahí van. Ya le van agarrando el rollo. Muy bien. Calls me in the evening. Una vez que te aprendes, por así decirlo, el orden, antes o después del verbo, qué tipo de verbo, ya es bien sencillo, o sea, solamente las haces, no hay necesidad de pensarle tanto dónde lo pondrías. Olivia, can you help me with number 9, please? Yes. Okay. The hotel receptionist is always friendly. Very good. It's always friendly because it's 100%, right? Okay, and the last one, let's see, Karime? The coffee never here is hot. The coffee never here. Here no es un verbo. ¿Cuál es tu verbo en nuestra oración? Coffee. Coffee no es un verbo, es un sujeto. Léela bien. Is. Is. Is es el verbo y es un verb to be. Entonces, ¿dónde vas a poner el adverb? Antes. Después. Cuando es con el verb to be es después. Okay. Entonces, The coffee here is never hot. is never hot. Ajá, muy bien. Es cuestión de práctica nada más.
les voy a dejar tarea, pues va a venir sobre esto también, hay que practicarlo y también pues tratar de usarlo, porque los adverbs se usan mucho porque pues nos indican con qué frecuencia haces las cosas. En realidad no es como que nada más las vamos a ver en este tema y ya. Hay que seguir usándolos y poner en práctica eso. Va antes, va después, va antes, va después, siempre del verbo, ¿ok? Siempre va a ir ya sea antes o después del verbo. Ok, eso fue lo de los adverbs of frequency. Entonces, ahora sí, vamos al vocabulary. Si tienen dudas sobre ese tema, me pueden decir y puedo empezar otra vez, no importa. ¿Cómo se sienten? Igual, repito, ustedes también tienen que, pues, repasarlo por su parte porque no siempre vamos a, pues, no siempre se nos va a quedar claro en la clase. Entonces, pues, siempre hay que tratar de también ver por nuestra parte, right? Practicar. Okay, wait. So now I'm currently sharing the presentation of the vocabulary. Can you see it? Yes, okay, so now it's vocabulary, and the vocabulary related to this topic is personality. So let's start. This is an adjective that maybe describes all of us in the morning, right? We all in the morning feel lazy. What's lazy? Lazy es como flojos. Flojo, ajá. Lazy, flojos. For example, are you lazy? I'm not lazy, I'm just in energy saving mode. Okay, yes I am, no I'm not. So lazy es un adjetivo, lo voy a usar para decir yo soy o yo soy, right? I am lazy, you are lazy, we are lazy. Talkative, what is talkative? Look at the image and tell me what comes to your mind when you hear the word talkative. Try to match it to the picture. ¿A qué le suena talkative? Hablador, habla mucho. Alguien que habla mucho. Ajá. Hablador pudiera ser pues más como gossiping o alguien que inventa cosas. So talkative es alguien que habla mucho. ¿Ok? Como mentiroso, algo así. No. Talkative es alguien que habla mucho literal. Por ejemplo, estás en clase y no te callas. Entonces la maestra te dice, oh, you're so talkative. Parlanchín. Ajá, parlanchín. Hablas mucho. Are you talkative? Yes, I am. No, I'm not. In my case, I am. I am talkative. And I'm pretty sure that some of you are also talkative. Evelyn is talkative, I guess. Are you? Usually. Okay. Outgoing. Outgoing, pues probablemente la imagen no dice mucho, pero una persona que es outgoing, por ejemplo, salidora. Ajá. Think I'm outgoing. Entonces aquí tengo outgoing, pues es alguien que sale mucho, que le gusta salir. Are you outgoing? Strangers think I'm quiet. My friends think I'm outgoing. My best friends know that I'm completely insane. Well, insane is not, insane it's the same as out of your mind, like crazy. Okay. So yes, I'm not, yes, I am. No, I'm not. Pues, ajá, outgoing. Y outgoing también puede ser alguien que es muy sociable. O sea, no necesariamente que sale mucho. Puede que aplica también para ese contexto, o sea, alguien que sale mucho o alguien que es muy sociable. Puede ser muy sociable en tu entorno, pero no necesariamente salir mucho. Entonces, puede ser una o la otra. Y luego tenemos lo opuesto, shy. Por ejemplo, just by the online lessons, solo por las clases en línea, yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, que Karima is very shy. Shy es tímido. Are you shy, Karima? Yes. Okay, so are you shy? Keep calm and don't be shy. Yes, I am. No, I'm not. So shy is someone who is very, like, doesn't like to talk in public and is very quiet and that. Tímido. Tired. Okay, so tired is,
Les van a dar ganas de bostezar just by looking at this image. That's me. Tired es cansado. I'm tired, you're tired, we're tired. Are you tired? Just tired. Cansado. Are you tired, guys? I am. Yes, you are. Okay. Energetic. Someone who is energetic is, well, it's obviously someone who does many, many things. No vino hoy, pero yo considero que Gracie es muy energetic. Ya los estoy haciendo match solo por verlos. Do you envy energetic people? ¿Envidias a la gente energética? Yes, I do. No, I don't. Siempre fíjense en eso. Cuando les hagan una pregunta de yes or no, si la pregunta inicia con are, pues vas a contestar con el verb to be. Yes, I am. No, I'm not. Si la pregunta es con do, pues vas a contestar con do. Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Beautiful. So beautiful is something beautiful. Puede ser for things, for people, for places, for feelings. Puede ser para todos, sentimientos, cosas, lugares, personas, etc. You are beautiful. You are beautiful, guys. All of you. Boring. Estamos hablando de adjetivos, ¿ok? Entonces, cuando digo que alguien es boring, es que alguien es aburrido, no que está aburrido, ¿ok? Hay una diferencia ahí. Boring con la ing significa que eres aburrido o que algo es aburrido. Bored con la ed significa que estás aburrido, ¿ok? Clever. Someone who is very studious, who's very smart, que es muy listo. Are you clever? Just by looking, creo que aquí al que más le gusta, bueno, no sé si me estoy equivocando, solo son prejuicios, yo creo, pero bueno, considero que aquí Lara it's a very clever person. I don't know. Ok. Funny. Igual, hay una diferencia entre fun y funny. Fun, pues es divertido, de que algo es divertido, y funny es gracioso, ¿ok? So, funny es gracioso y fun es divertido. Is it funny? Yes, it is. No, it isn't. Is this funny, guys? So, here we have personality adjectives. Mean, que es alguien pues malo, por así decirlo. Shy, intelligent, polite. Polite es alguien que es muy respetuoso. Outgoing, alguien que es muy extrovertido. Hardworking, pues una persona muy dedicada que trabaja muy duro. Generous, pues alguien generoso. Talkative, alguien que habla mucho. Pues estos no están acá, pero ¿qué pudiera ser? Lazy. Lazy, this one could be dedicated. I don't know, it doesn't say. Crazy, playful. Playful, pues que es que juegas mucho. Similar. Aquí tengo otros, more adjectives, más adjetivos. Y recuerden, como los adjetivos, pues me describen a la persona. Un adjetivo siempre va a ir con un verb to be, right? She is nice, we are nice, you are nice, they are nice. O van a ir antes del sustantivo. She's a nice person. She's a nice student. Entonces, pueden ir antes del sustantivo o pueden ir después del verb to be, ¿ok? Antes del sustantivo, por ejemplo, the crazy Alejandro. The crazy Alejandro. O después del verb to be. Alejandro is crazy, ¿ok? So here I have anxious, naughty. Naughty es como travieso, pero puede tener doble sentido por ahí. O sea, puede ser naughty de que eres travieso, puede ser naughty pues de que eres... Búsquenlo. Stubborn, impatient, sensitive, intelligent, nice, nervous, emotional, bad-tempered, mean, distracted, dishonest, rude,
Rude puede ser como grosero. Discreet, crazy, untitty, cheeky, cheerful, energetic, optimistic, pessimistic, unpleasant, talkative, compassionate, and proud. Hay muchos más, por supuesto. Estos solamente son ejemplos. Y repito, hay que buscarlos, o sea, por nosotros mismos. No todos los adjetivos tienen un significado positivo o apto para la clase, por eso no los decimos todos, right? So then it says in here, match the adjectives in the box with pictures, A to F. Interesting, interesante, intelligent, kind, talkative, friendly, and funny. Por ejemplo, les voy a comentar algo aquí. Interesting, pues es interesante, pero me habla sobre alguien o algo. Cuando yo quiero decir que yo estoy interesado, por así decirlo, es con ed. Eso probablemente lo vean en otra clase, pero ya yo creo que no alcanzamos a verlo en este nivel, pero sí lo van a ver después. O sea que hay verbos, bueno, no son verbos, son adjetivos, ya sea con ing en gerundio o con ed, que van a significar cosas diferentes. Por ejemplo, interesting, pues es interesante, pero con ed es interesado. De I'm interested in buying this. Estoy interesado en comprar esto. O I'm an interesting person, soy una persona interesante, right? Okay, so interesting, intelligent, kind, talkative, friendly, and funny. Vamos a hacer match. Interesting. ¿Cuál de estas les queda mejor para interesting? D. ¿Y? D. D, ok. D, que es una interesting class, pudiera ser, right? Intelligent. B. B, ok. Kind, que es amable. F. E. F. F. F, ok. Talkative. A. A. Friendly. E. E. Ok. And funny. C. C. Ok, very good. Muy bien. There you go. Look at the adjectives in the box below and complete the box with the opposite adjective. Ahora vamos a poner el opuesto. Vamos a tratar de contestarlo con vocabulario que ya ustedes sepan, right? Porque son muchos adjetivos, no nos los vamos a aprender ahorita, pero sí es necesario que los practiquen y se los van a ir adquiriendo así. You're going to be acquire them by heart. Okay, so what's the opposite of stupid? Intelligent. Intelligent? Very good. What about serious? Funny. Funny. Funny? I don't think so. Serious? Why so Talkative. serious? What? Alana? Talkative. Talkative. Ah, pudiera ser funny también, pero es que bueno, depende del contexto, right? Si alguien te dice, oh, you're so serious, es porque estás así, tipo Joker, serious. Or, well, talkative, pues es lo contrario, right? Someone who's actually very talkative. Ah, pero ya vi por qué no fue talkative. Okay, funny, pues algo que es muy serio o algo que es muy gracioso. Okay, boring, what would be the opposite? Interesting, very good, Alba. And friendly? Friendly. Friendly, muy fácil, solo le quito el an, porque el an me la hace negativa. Okay, quiet. Talkative. Ahora sí, talkative. And kind. 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 O Very kind. good. No puede ser kind. No hay kindly, ¿verdad? Kindly es un adverbio. Estamos hablando de adjetivos. Sí existe kindly, pero pues es una forma de hacer las cosas. Ya estamos hablando de adjetivos, describiendo a las cosas, right? Thank you. Questions about this? Les voy a compartir esta presentación para que chequen todo el vocabulario que viene. Igual ustedes pues también pueden buscar por su parte. No questions about that? No. Right. So then, wait, give me a second. I'm sharing the book. Wait. Okay, so it says in here, complete with the correct phrases in the box. Okay, wait. Here we have interesting, not very interesting, and really interesting.
Si tengo acá, por ejemplo, es en cuanto a intensidad, digamos. Very es hace énfasis, por así decirlo, es como muy. Not very, pues es lo opuesto. Interesting, pues no más interesante. Y really pudiera ser la misma intensidad como very. Entonces, en la número 2, ¿qué pondrían? If it has two ticks. Really. Really interesting. Una solita. Interesting. Interesting. Y 0, o sea, no existe. Not very. Not very interesting. Okay, very good. Good job. Then it says in here, correct the words involving for the very of the sentences below. One sentence is correct. Ok, vamos a leer y esto va a depender del contexto para saber cuál es. O sea, si es very, si es really, si es, ok, dependiendo. Por ejemplo, en la primera dice, I'm not very friendly, I love being with people. Entonces no tiene sentido que digas que no eres amigable y luego que te gusta estar con las personas. So we have to change that, right? I'm really friendly, I love being with people. Number 2, I'm very quiet, I speak all the time. ¿Cómo queda aquí entonces? I don't. I'm not very All the quiet. time. I'm not very quiet. Okay, very good. Right, wait. I'm not very quiet. I speak all the time. Very good. Number 3, I'm not funny. People often laugh at my jokes. ¿Cómo lo corrigen? Si dice que la gente se ríe seguido de sus bromas, entonces quiere decir que what? Very funny. Very funny. I am very funny. Recuerden que really and very is basically the same, right? 4, I'm really kind. I always help my friends. Is it correct or we need to change something? That's correct, no? That's correct. 5, I'm not very serious. I like studying and I don't like doing nothing. I like studying and I don't like doing nothing. So what should I change here? Always very serious. Really? Pudiera ser very, nada más le quito el not, right? I'm very serious or I'm really serious. Really, very. Por ejemplo, Karime, que dijiste I'm always, no teníamos que agregar ningún adverb, solo era corregirlos con las líneas que estaban aquí. Okay? Okay, I'm gonna erase this. So let's go then to this part. So it says, speaking, complete the table with the names of 3 people you know. Okay, friend, Carlos, personality, and things we do together. Okay, so let's share just about one person I'm gonna be asking. So let's see, you have to describe it, right? And if we're talking about personality, of course you have to use adjectives from the ones we saw here, okay? So Alba, tell me about a friend. Name, personality, and things you do together. Cynthia. Cynthia, okay. She's very, how can I say it? She's very hyperactive. Okay. You can say outgoing too. I think, well, es muy hiperactiva. Es como que no es que salga mucho. Yeah, she's energetic, very energetic. And we used to watch series, to watch movies. Okay. Sometimes. You used to or you do. Used to, recuerda que es del pasado. Well, it's past
passed because for the pandemic Okay. we can do You don't do nothing. it So enough. Okay, yeah, okay, so then it's correct. Thank you. Okay, now let's go with the family member. So tell me, who hasn't participated? Let me see. Lara? A family member? Three people. It's like an example for me, like Uh-huh. my life. Yeah, a family member. Name, personality, and things you do together. My sister is really talkative, and when for example, I was making dinner last night, and we talk while I cook most. Okay. When our times are like when we are available, she talks to me while I cook dinner. Okay. How old is she? It's 27. Okay. Thank you. I thought she was younger, but you said that you're the youngest, right? I'm the middle one. Okay, yeah. Sorry, never mind. Online friend. Olivia, do you have online friends? Sorry. Do you have online friends, Olivia? I don't think so, teacher, but I can tell you about a friend. Okay, go ahead. So, my friend is like very talkative, and we used to play video games or just talk about our life in general. Thank you. And the last one, classmate or colleague. Let's see. Yair? Monday. Describe a classmate. A class name. Classmate. Mm. Pero, ¿cómo? O sea, Así como lo hicieron tus compañeros ahorita. a ver, ¿cómo pudiera ser? Just say the name, personality, and in case that you do things together, we have class together, for example, could be. O sea, name puede ser cualquiera, ¿no? O sea, pero ¿cómo puede ser ese? No. No? Okay. No. Hector, can you help me with a classmate description? Compañero de clase es, ¿no? A ver. Chale, no sé qué. Podría ser Gracie, personality is energetic. And what do you do together? Together, ¿cómo se dice? Tareas. Homework. Homework. Okay, thank you. Online. Okay, thank you. Well, guys, that was it for today. I'm surprised porque no me sacó, no me cortó la llamada, no sé, me dieron una oportunidad, yo creo. Okay, that was it for today. Hope you have a nice weekend, and I'm gonna upload your homework later, okay? Thank you. Have a nice day and weekend. Bye. Thank you. Later. You too.